Appcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a intentar responder a la siguiente pregunta. ¿Estamos perdiendo inteligencia como especie? Tus abuelos, estadísticamente, obtenían peores resultados en test de inteligencia que tú. Y, si algunos datos recientes se confirman, tus hijos podrían obtener peores resultados que tú dentro de unos años. Durante buena parte del siglo XX, la primera afirmación fue cierta. La segunda, hoy, está en debate. Durante décadas ocurrió algo extraordinario, generación tras generación. Las puntuaciones en los test de inteligencia aumentaban de forma constante en muchos países del mundo. Era un fenómeno tan robusto que parecía casi una ley natural del progreso humano. A ese incremento sostenido se le llamó efecto Flynn, en honor al politólogo y filósofo neozelandés James R. Flynn, quien documentó de manera sistemática este aumento a partir de los años 80. Pero desde comienzos del siglo XXI, algunos datos han empezado a inquietar a la comunidad científica. En varios países desarrollados, las puntuaciones en test de cociente intelectual parecen haberse estancado o incluso descendido. ¿Estamos ante un simple ajuste estadístico, un cambio cultural en la forma de medir la inteligencia, o realmente estamos perdiendo capacidad cognitiva como especie? La pregunta es provocadora y la respuesta, como casi siempre en ciencia, es mucho más compleja. En los años 80, James R. Flynn analizó resultados históricos de test de inteligencia en países como Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos y varias naciones escandinavas. Observó un patrón sorprendente. Las puntuaciones medias habían aumentado aproximadamente 3 puntos por década durante gran parte del siglo XX. Eso significa que, si aplicáramos un test de 1930 a una persona promedio de los años 90, probablemente obtendría una puntuación significativamente superior. Y no porque fuera más lista, en un sentido cotidiano, sino porque resolvía mejor cierto tipo de problemas abstractos. Este aumento no podía explicarse por cambios genéticos. La evolución biológica no actúa a esa velocidad. La hipótesis dominante fue ambiental. Mejor nutrición, mayor escolarización, entornos urbanos más estimulantes, menor exposición a infecciones en la infancia, familias más pequeñas con mayor inversión educativa por hijo y una cultura progresivamente más orientada al pensamiento simbólico. Flynn defendía que los test de inteligencia miden, en buena parte, habilidades asociadas al razonamiento abstracto, clasificar, identificar patrones, manipular conceptos hipotéticos. En sociedades agrícolas tradicionales, muchas de estas habilidades no eran centrales en la vida cotidiana. En sociedades industrializadas y tecnológicas sí lo eran. Por ejemplo, preguntas del tipo ¿en qué se parece un perro y un conejo? Pasaron de recibir respuestas concretas, ambos tienen pelo, por ejemplo, a respuestas categoriales. Ambos son mamíferos. Ese salto hacia la abstracción es una de las claves del efecto Flynn. El fenómeno fue tan consistente que obligaba a recalificar periódicamente los test para mantener la media en 100 puntos. Si no se actualizaban, las nuevas generaciones parecían sistemáticamente más inteligentes. Durante décadas parecía que, como especie, nos volvíamos cada vez más inteligentes. Pero llegó el giro inesperado. A partir de los años 2000, algunos estudios comenzaron a detectar un patrón diferente. Uno de los trabajos más citados es el publicado en 2018 por Ben Bratsberg y también por Ole Rogeberg en la revista Proceedings of the National Academy of Science. Analizaron datos de pruebas cognitivas realizadas a más de 700.000 jóvenes noruegos que habían pasado evaluaciones para el servicio militar entre 1962 y 1991. El resultado fue muy claro. Tras décadas de incremento, las puntuaciones comenzaron a descender en las cohortes nacidas más recientemente. Lo relevante es que el estudio comparaba hermanos dentro de las mismas familias. Eso permitía controlar en gran medida los factores genéticos. La conclusión fue contundente. Los cambios observados eran ambientales, no genéticos. No era un caso aislado. Investigaciones en Dinamarca han mostrado patrones similares. En Finlandia y Francia también se han observado descensos en determinadas habilidades cognitivas. En Reino Unido, algunos estudios longitudinales han detectado estancamientos en razonamiento verbal y numérico. El propio James Flynn, antes de su fallecimiento en el año 2020, reconoció que en varios países desarrollados
el efecto parecía haberse detenido o revertido parcialmente. La expresión efecto Flynn invertido empezó a circular en la literatura científica y con ella la inquietud. Pero, ¿qué está midiendo realmente los test de inteligencia? Antes de extraer conclusiones alarmistas, es fundamental entender qué miden los test de inteligencia. La mayoría evalúan lo que se denomina el factor G, un constructo estadístico que representa la correlación positiva entre diferentes habilidades cognitivas: el razonamiento lógico, la memoria de trabajo, la capacidad verbal, la comprensión numérica y la detección de patrones. Pero la inteligencia humana es un fenómeno multidimensional. No incluye directamente creatividad artística, inteligencia emocional, intuición social, pensamiento estratégico en contextos reales ni habilidades prácticas complejas. Además, los test están profundamente ligados a la cultura y al sistema educativo. Lo que consideramos una respuesta inteligente depende en parte del marco conceptual en el que hemos sido formados. Un descenso en determinadas puntuaciones podría reflejar cambios en la forma de procesar información más que una pérdida global de capacidad cognitiva. En otras palabras, puede que estemos cambiando el tipo de habilidades que entrenamos. Los científicos han propuesto varias explicaciones para el posible efecto Flynn invertido. Ninguna es definitiva y probablemente estemos ante una combinación de factores. La número 1, cambios en el sistema educativo. Algunos investigadores sugieren que los sistemas educativos actuales podrían estar fomentando menos el razonamiento abstracto profundo y más la preparación para pruebas estandarizadas o el aprendizaje fragmentado. Si el currículo cambia, también cambia el tipo de habilidades que se entrenan. 2. La transformación digital y la atención fragmentada. Vivimos en un entorno digital permanente, notificaciones constantes, consumo rápido de contenido, multitarea continua. Aunque no existe consenso sólido que demuestre que los smartphones reduzcan la inteligencia, sí hay estudios que indican cambios en los patrones de lectura, menos lectura profunda, más escaneo superficial y en la gestión de la atención. La memoria externa, Google, buscadores, asistentes digitales, también ha modificado nuestra relación con el almacenamiento de información. La pregunta no es si sabemos menos, sino si usamos el cerebro de manera distinta. 3. Saturación del efecto Flynn. Otra hipótesis plantea que el aumento del siglo XX fue impulsado por mejoras básicas: nutrición adecuada, escolarización universal, reducción del trabajo infantil, acceso a libros y estímulos culturales. Una vez alcanzado ese techo ambiental, el crecimiento no podía continuar indefinidamente. Es decir, el efecto Flynn podría haber sido una fase de expansión acelerada y no una tendencia infinita. 4. Factores socioeconómicos y desigualdad. El estrés crónico, la precariedad, la desigualdad creciente y los cambios en las dinámicas familiares también podrían influir en el desarrollo cognitivo. La ciencia del desarrollo infantil muestra que el entorno temprano es determinante. Pequeñas variaciones acumuladas a gran escala pueden reflejarse en estadísticas poblacionales. ¿Existe consenso científico? No. Y esto es clave. El descenso no se observa de forma uniforme en todos los países ni en todas las habilidades. En algunos lugares continúa el aumento en ciertos dominios, mientras otros bajan. Además, muchos estudios cubren periodos relativamente cortos en términos históricos. Algunos investigadores advierten contra interpretaciones catastrofistas. Señalan que las sociedades actuales demandan habilidades diferentes: navegación en entornos digitales complejos, procesamiento rápido de grandes volúmenes de información, adaptación constante a cambios tecnológicos, y puede que los test tradicionales no capten completamente estas nuevas competencias. La inteligencia, al fin y al cabo, no es una magnitud única y fija. Por lo tanto, ¿estamos en riesgo como especie? Desde un punto de vista evolutivo, no existe evidencia de que estemos experimentando una degeneración genética de la inteligencia. Los cambios observados parecen ser ambientales y, por lo tanto, potencialmente reversibles. La plasticidad cerebral humana sigue siendo extraordinaria. El cerebro responde al entorno. Sabemos que la estimulación cognitiva, la educación de calidad, el ejercicio físico, el sueño adecuado y la nutrición influyen profundamente en el desarrollo intelectual. Si algo demostró el efecto Flynn original, es que la inteligencia poblacional puede aumentar de forma significativa en apenas unas décadas. Eso implica que también puede ajustarse en sentido contrario si cambian las condiciones, pero no estamos ante un colapso biológico. Más bien, podríamos estar viviendo una transición cultural profunda.
Tal vez la cuestión no sea si estamos perdiendo inteligencia, sino qué tipo de inteligencia estamos cultivando. El siglo XX premió el razonamiento abstracto formal, la lectura lineal prolongada y la lógica matemática estructurada. El siglo XXI premia la velocidad, la conexión en red, la adaptabilidad, la integración de múltiples fuentes de información y la navegación en entornos saturados de estímulos. ¿Es eso una pérdida o una transformación? La ciencia aún no tiene una respuesta definitiva. El debate sigue abierto y probablemente continuará durante las próximas décadas. Porque si el efecto Flynn nos enseñó algo, es esto: la inteligencia humana no es estática, es sensible al entorno, es moldeable, es histórica. Y eso significa que, más que un destino inevitable, es una responsabilidad colectiva. La pregunta no es solo si somos menos inteligentes. La pregunta es ¿qué tipo de mentes estamos construyendo? Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Upcast. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. En mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Upcast. Disponible en las plataformas de podcasting.